los muertos y te alumbrará Cristo. Ok. El versículo 14 es precedido por el 13. ¿Cuántos tienen esa revelación? ¿Sí? Ok. El versículo 13 dice, fíjense, no estoy rompiendo ninguna regla de la hermenéutica, aguántenme tantito. O sea, no estoy yendo como los cangrejos, ¿no? Para atrás. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, diga conmigo, por la luz. Bueno, el apóstol Juan dice que Dios es luz, sí, que ningunas tinieblas hay en él. Sí, el apóstol Santiago dice que él es el Padre de las luces, que en él no hay sombra de variación. ¿Ok? El salmista dice que su palabra es lumbrera, sí, que es lumbrera a nuestro camino. ¿Mejor lo pongo? Ok. Voy a subir. Mucha tecnología para mí. No, está bien. Yo creo que ahí está. Creo. No. Que Dios nos ayude. Y bueno, dice que son puestas en evidencia por la luz. Dice, son hechas manifiestas las cosas. Ahí está bien, gracias. Dice, porque la luz lo manifiesta todo. Es decir, hay obscuridad, se prende la luz, y ¿qué es lo que hace la luz? Pues nos permite ver con claridad cuál es nuestra posición, ¿cierto? Nos permite ver con más claridad o con mucha claridad cuál es nuestra situación, nos permite avanzar, ¿sí? Sin tropiezos, que nos da una seguridad, ¿no? Aunque evidencia nuestra condición, al mismo tiempo nos da la seguridad de avanzar, ¿sí? Ahora, después del versículo 14, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue después del 14? Ok, la revelación es progresiva, ¿no? Y dice, fíjense, del 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Ese cómo andar se refiere a conducta, o sea, fíjense cómo se están conduciendo. Desde el versículo 1 está hablando acerca de conducta, hasta este punto está hablando acerca de conducta. Entonces dice, fíjense cómo se están conduciendo. O sea, pongan atención en cómo se están conduciendo. Y dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo tenemos que aprovechar el tiempo? Dice, porque los días son malos. Ahora vean la advertencia muy fuerte que hay en el versículo 17. Dice, por tanto, o sea, llegas a una conclusión, por tanto, no seáis insensatos. Insensato es la palabra, quiere decir también necio. El vocablo griego para decir necio, para decir insensato, es la palabra afrón, que es una yuxtapuesta, a, sin, frón, pensamiento, es decir, sin pensamiento. Habla del nivel más bajo de inteligencia. La palabra en español se puede traducir de una forma muy fuerte, que no la voy a decir, ¿sí? Pero sí, porque no sé cómo se pueda recibir, pero es el nivel más bajo de inteligencia. Ya cada quien saque sus cuentas, ¿verdad? Entonces esto tiene que ver con actitudes muy contrarias a la sabiduría que surge de la palabra de Dios, ¿verdad? Habla de alguien que confía en sí mismo y no en lo que Dios ha establecido. Eso es el sentido que tiene ahí de ser insensatos. Entonces el texto continúa diciendo, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor, ¿sí? Luego entonces, ignorar la voluntad de Dios coloca al hombre en una posición de necio, de insensato, ¿verdad? De alguien que ignora, ¿verdad? Que decide hacer a un lado lo que Dios ha establecido. Porque fíjese bien, nosotros podemos ignorar de distintas maneras. Nosotros podemos ignorar porque carecemos de la información, ¿cierto? O sea, como nosotros llegamos a un país extraño, ¿verdad? Ajeno a nosotros, y
ignoras y puede uno infringir la ley. Yo a lo mejor ya hubiera atropellado como a 50 ciclistas, ¿verdad? O sea, porque ignoro las leyes de tránsito, ignoro que si el cruce aquí, la flechita y el color y esto, yo lo ignoro. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero el hecho de ignorar no me hace inocente. Incurro en una falta porque ignoré. Otra cosa es ignorar cuando yo ya sé y le doy. ¿Sí me explico? Entonces, el insensato se caracteriza por una vida egoísta, ¿sí? Es un amador de sí mismo, ¿sí? Nos dice la idea de esa palabra que incluso en su carencia de integridad mental, de sobriedad, ¿verdad? Aún de percibir el sentido común, pretende usar a Dios para usufructo personal. Y ahorita voy a llegar un poquito más para allá. Entonces, qué bueno que tenemos un Dios rico en misericordia, ¿no es cierto? Porque Él extiende su mano, hace llegar su palabra, ¿verdad? Y refrena de alguna manera esa necedad, esa insensatez en la que muchas veces como pueblo de Dios nos vemos atrapados. Que estamos todos inmersos en esto, estamos incluidos, ¿verdad? Y en su misericordia Dios nos lleva a meditar, ¿verdad? Nos lleva a considerar, nos lleva a enderezar, a alinearnos con las cosas que Él establece, ¿verdad? A veces incluso hasta con lamentos, a veces con mucho dolor, pero su misericordia ahí estamos. A veces somos por lo torpe que somos como los cachorritos cuando tienen algunos días de nacido, andan ahí y son muy torpes, ¿cierto? Pero es cuestión de tiempo, es cuestión de madurez, es cuestión de alimentarse, es cuestión de que reciba bueno, en este caso la palabra, y eso empieza a formar y empieza a producir en nosotros. Y bueno, debo decir que Europa ha perdido la brújula, que espiritualmente ha perdido la brújula, que ha caído en un estupor impresionante. El asunto es que la iglesia no escapa de eso. También la iglesia ha caído en un estupor, ¿verdad? Y no tenemos tiempo para hablar de esto, pero esto es un problema histórico y esto cuajó desde el siglo XIX, ¿verdad? Y sumió a una gran parte de la iglesia occidental en el relativismo, ¿cierto? Y bueno, no tenemos tiempo para desarrollar, para hablar acerca del modernismo teológico que finalmente concluye en un deseo de adaptar la vida del creyente a la cultura, ¿sí? Es decir, hay una absurda o más allá una arrogante idea de pretender hacer el evangelio más accesible y, ¿por qué no? Vamos a mejorar la iglesia, vamos a mejorar el evangelio. Y vienen, se filtran, por ahí entra una vena, ¿sí? Y las cosas empiezan a llegar al punto en donde estamos viendo, y déjenme decirles, se va a poner peor. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que la iglesia esté preparada para los tiempos difíciles, porque prepararse para el triunfalismo es muy fácil. De hecho, no necesitamos, solito, ¿verdad? Pero ¿qué cuando vienen los reveses? ¿Qué cuando vienen los reveses? Cuando todo va bien, ay, gloria a Dios, ¿verdad? Grito de júbilo, wow, ¿sí? Pero ¿qué cuando vienen los reveses? O sea, es ahí en donde necesitamos la fortaleza, es precisamente ahí en donde necesitamos la dirección, ¿sí? Vengan conmigo, por favor, al libro del profeta Ageo. Sí existe, ¿verdad? En alguna parte, si no lo encuentra, grítele, Ageo. Ageo, capítulo 1. Cuando llegue ahí a Ageo, capítulo 1, dígame, amén, ya llegué, o como usted suele hacerlo, para saber que ya estamos todos y que usted vaya leyendo junto conmigo, por favor.
porque sí queremos que vaya viendo en su Biblia lo que estamos diciendo, y si toman notas, mucho que mejor. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Ageo capítulo 1, a partir del versículo 1, póngame atención, y mire, aquí cualquier similitud con la vida real es mera coincidencia. ¿Sí? Versículo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Subraye que vino palabra de Jehová. La revisión Reina Valera dice vino palabra de Jehová, ¿cierto? Bueno, esta palabra vino del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. O sea, vino a los líderes del pueblo. Por ahí empieza el asunto. ¿Sí? Mire, yo sé que aquí hay algunos pastores y yo sé que algunos otros no lo son, a lo mejor lo van a hacer, pero yo les voy a hablar como si todos fueran pastores, ¿está bien? Entonces, fíjense, dice que fue en el año segundo. Este dato está interesante porque eso sería más o menos a finales de agosto. Si sacamos aquí las cuentas, sería aproximadamente el 29 de agosto del año 520 antes de Cristo. Así que estamos muy cerca del aniversario de eso. A una semana. Es que les fallaron las cuentas a ellos y bueno. Versículo 2 dice: así ha hablado Jehová, así ha dicho el Señor. Fíjense cómo dijo el Señor. Este pueblo dice. Fíjense cómo empieza el Señor. Dice, este pueblo dice. ¿Qué es lo que el pueblo decía? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fíjense. O sea, el pueblo dice, no es el tiempo de tener manos a la obra. Y claro que no era el tiempo ya traían 16 años de atraso. Ya habían pasado 16 años de que ellos habían llegado ahí aproximadamente, ¿verdad? Y tenían la encomienda, llevaban los recursos para llegar y levantar el templo. Ya habían pasado 16 años. Dicen, no es el tiempo. Alguien no levante su mano, pero alguien ha dicho por ahí, o ha escuchado, a lo mejor en México se escucha de repente, ¿no? Dicen, no, es que todavía no es mi tiempo. ¿Sí? Y dices, no, y les dices, hijitos míos, claro que no es el tiempo. Su tiempo era hace 16 años. Ya vienen un poquitín retrasados. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que ocurrió? Que estaba el pueblo desalentados por la oposición que el adversario les presentó. Eso lo podemos ver, no vaya, anótelo para que usted en casa pueda seguirle el hilo histórico y que pueda ver cómo van compaginados los tiempos. Pero allá en Esdras capítulo 4 de los versículos 1 al 5, ¿verdad? Vino oposición de parte del enemigo. Siempre hay oposición de parte del enemigo, eso no es nuevo, siempre la hay. ¿Sí? Entonces vino oposición de parte del enemigo y escuche bien, llegaron a la conclusión equivocada que no era el tiempo de que el templo fuera reconstruido. Porque a veces, y sobre todo en nuestra mentalidad occidental, es que Dios nos abra puertas. Y si Dios abre puertas, entonces todo va a salir bien. Entonces si todo se abre es que por ahí vamos a pasar. ¿Y qué pasa cuando Dios la cierra? ¿Qué pasa cuando Dios no la abre? ¿Qué pasa cuando el enemigo la cierra y llega Dios y dice, ábrela tú? Generalmente llegamos a conclusiones equivocadas, como en este caso dijeron, no es el tiempo, ¿verdad? Vemos por allá en el capítulo 3 y 4 de Esdras que echan los cimientos del templo y vemos que eso fue algo muy emotivo, ¿verdad? Ese que lloraban y los que habían visto, dice los ancianos que habían visto el templo anterior, cuando empiezan a poner otra vez los cimientos, bueno, aquello era un tremendo avivamiento, ¿sí? Y estaba muy felices todos porque se estaba reiniciando la construcción del templo, ¿sí? O la reconstrucción más bien. Pero se detiene la obra y por 16 años, y el asunto es de que así nos pasa a muchos.
Empezamos en el Señor y ahí vamos avanzando y de repente, ¡zas!, ¿verdad? Nos atoramos con algunas cosas. Surge algo en nuestra vida, hay cosas con las que Dios quiere tratar en nuestras vidas y ahí nos atoramos y abandonamos la obra, nos desenfocamos y el asunto se queda en los cimientos. Tú sí, eres salvo, ¿verdad? Si has puesto tu confianza en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, ha limpiado tus pecados, bueno, eres salvo. Pero escuche bien, esos son los cimientos. Y el Señor quiere más. Siempre el Señor quiere que sobreedifiquemos sobre el fundamento que es. Ok. Entonces, a veces llega oposición, nos pausamos, nos detenemos y se queda la obra por ahí detenida. ¿Sí? Y la actitud que había en medio del pueblo en ese entonces es que había una indiferencia impresionante hacia la obra de Dios. Ellos estaban muy interesados en acumular sus propias riquezas, porque tenemos que ganarnos la vida, ¿cierto? Tengo que proveer con la familia, o sea, tenemos que ser responsables, ¿no? Pero la reconstrucción del tiempo y se desenfocaron, ¿okay? Hasta que viene la palabra de Dios. Pero fíjense bien que vino una palabra de Dios y no vinieron declaraciones estériles, no vinieron conjuros raros, no vinieron cosas raras. Tuvo que venir palabra de Dios, y para nosotros despertar, para nosotros avanzar en la obra de Dios, tiene que venir la palabra de Dios, tiene que penetrarnos hasta la médula y tiene que formar parte de nosotros. Y esto tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, se tiene que reflejar. No podemos ser unos aquí y otros acá. ¿Sí? No podemos eso. Dices, bueno, es que no podemos, pero bueno, sí podemos, pero no debemos. ¿Sí? El versículo 3 y 4 dice: entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. O sea, primera palabra dice, con que este pueblo dice que no es tiempo. El pueblo dice, o sea, Dios no dijo, el pueblo es el que dice. ¿Está bien? Entonces, después de eso, llega esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y hace una pregunta ahí. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Y la pregunta retórica que hace aquí el profeta, lo que hace es poner de manifiesto el egoísmo en las prioridades del pueblo. Eso es lo que hace. Es así como Dios, a ver, platícame, cuéntame algo de esto. ¿Sí? Casas artesonadas se refiere a casas enmaderadas, ¿sí? Recubiertas de cedro, que eso era muy común en las residencias de la gente pudiente. Déjeme decirle, bueno, la Nueva Traducción Viviente los traduce esto como casas artesonadas, como casas lujosas. Ahora, no hay ningún problema en tener casas lindas, en que tenga un carro, muy buen carro, en que tenga comodidades. Ese no es el problema, eso no es malo en sí mismo. O sea, eso es moralmente neutro. El problema de eso, ¿sí?, es el corazón, porque el reclamo de Dios no es que tuvieran eso. El reclamo era la prioridad y era el enfoque del corazón, que estaba en eso. Que usted lo tenga, qué bueno, ¿sí? Pero bueno, Dios prospera. Yo creo en la prosperidad de Dios, pero en la que viene de Dios, ¿sí? En la que viene de Dios, en la que viene por medios legítimos, en la que viene sin avaricias, sin que esté codiciando cosas, ¿verdad?, en el corazón, porque a fin de cuentas eso es idolatría. Por eso la palabra establece, cuando están los 10 mandamientos, dice, no tendrás dioses ajenos, dice, delante de mí, ¿cierto? Bueno, literalmente es, no tendrás dioses ajenos además de mí. Porque el asunto es de que a veces pensamos que podemos tener a Dios y tener otras cosas, y Dios no permite eso. Dios dice, me tienes a mí y yo te alcanzo. Es decir, yo soy suficiente, yo debo de ser suficiente para ti. ¿Ok? Entonces, pues Dios le da a quien quiere, ¿sí?
no a quien lo merezca. Dios le da a quien quiere. Dios no está obligado a darle a nadie. Él le da a quien Él quiere, ¿sí? Nadie puede obligar a Dios a hacer algo que Él no quiere, porque ¿qué clase de Dios sería este si es manipulado por criaturas avariciosas? ¿Qué? ¿Qué clase de Dios sería? No, no, no. Al Dios que adoramos es el Dios de la gloria. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Es el que sostiene todo porque lo dijo. ¿Sí? Es el Dios que no tiene absolutamente ninguna necesidad. Es el Dios que es, punto. ¿Sí? No. Él es el Rey del cielo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, o sea, también Dios, por otro lado, Él sabe, porque siempre Dios sabe, a quién le hace daño tener un poco más de lo necesario. Que a veces uno se puede envanecer. Miren, lo voy a poner fácil. Hay muchos que no pecan porque no tienen dinero para pecar. No tienen los recursos para pecar, por eso no pecan más. ¿Cierto o no? Ahora, póngame atención en esto. El asunto de las casas artesonadas y todo eso, eso no era el problema. Sí, las casas bonitas, repito, ese no es el problema. Pero póngame atención aquí, porque aquí es donde está la vena del mensaje. Toda la madera y todos los materiales con los que ellos estaban construyendo habían sido destinados para la edificación del templo. Y ellos empezaron a usarlos para sus propias cosas. Lo utilizaron para edificar sus propias casas. ¿Sí? O sea, dijeron, a mí nomás ponme donde hay. A mí no me des, nada más ponme donde hay y yo ahí agarro. Y empezaron a tomar todo aquello para edificar sus propias casas. Es decir, su primera prioridad debía ser reconstruir el templo de Dios para que Él fuera glorificado. ¿Qué podemos decir de nosotros? ¿Es nuestro anhelo, es nuestro mayor objetivo en la vida que Él sea glorificado? Porque todo eso se tiene que reflejar en nuestra vida. Todo eso se tiene que reflejar en nuestra manera de vivir. Se refleja en la manera en que gastamos los dineros, la manera en que utilizamos los recursos, si Dios es glorificado o no. Y no lo estoy preparando para levantar una ofrenda. ¿Sí? Pero simplemente así es, que Él se ha manifestado, que todo lo que Él es, ¿verdad? Que nos preocupe su buen nombre. Si hablan mal de nosotros, ¿me explico? O sea, por ahí un predicador famoso, ¿verdad? Dijo, ¿por qué te entristeces si hablan mal de ti? Si realmente te conocieran, hablarían peor. O sea, de nosotros tienen razón de hablar, porque no todos tenemos todas las cosas al 100, ¿cierto? Pero Dios lo tiene todo. Y Él es digno de todo honor, Él es digno de toda gloria siempre. Y eso no cambia. ¿Está bien? Entonces, es nuestro deseo honrar a Dios con nuestra vida, con todo lo que hacemos, o usamos las cosas santas para obtener un beneficio propio, como ahí en Ageo. Porque lamentablemente hay mucho de esto dentro de la iglesia. Usar las cosas santas para un beneficio propio. Sí, hay un manoseo impresionante. Y si no me cree, métase a una librería cristiana, sí, hago entre comillas, y analice los títulos de los libros. Cómo sacarle cosas a Dios. 15 pasos para prosperar. 25 pasos, ¿verdad? Para ser padres exitosos. 47 pasos para echar fuera un demonio, ¿verdad? 40 días con aquel, otros 50 con el otro. Y todos es una lista de ofertas que hacen los mercaderes del templo, ¿sí? Es decir, una metodología de cómo sacarle cosas a Dios. Y escuche, todos esos se venden, pero sí un montón, por montones. ¿Está aquí? Venga conmigo al versículo 5 ahí
de Ageo 1, del 5 al 7, dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Sí? En otras palabras es: miren lo que está pasando. Es decir, había una condición y les dice: miren lo que está pasando. Es decir, reflexionen sobre su conducta, reflexionen sobre sus motivaciones, reflexionen sobre sus prioridades. ¿Qué están haciendo? Pero no solamente qué están haciendo, ¿por qué lo están haciendo? ¿Sí? ¿Qué es el motor que mueve lo que tú haces? O sea, trato de quedar bien con alguien, trato de aplacar mi conciencia por ahí, ¿sí? O simplemente estoy amando a Cristo, estoy amando a Dios, y por cuanto estoy amando a Dios de una manera sencilla, estoy amando a mis hermanos y estoy amando las cosas que Dios ama. ¿Sí? Se fijan que no es muy complicado, pero nosotros lo hacemos muy complicado. Somos muy complejos. Dígale al que está a su lado: qué complejo eres en verdad. Eres todo un caso, dile. ¿Sí? Meditad sobre vuestros caminos. Y fíjense, empieza así como que a ponerles una listita. Sembráis mucho, ¿sí? Montón. Pactan mucho, pero recogéis poco. ¿Sí? Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. O sea, despilfarro. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre. El problema nunca está en el cielo. El problema está aquí, con nosotros, con nuestro corazón, con nuestra actitud hacia Dios y hacia las cosas de Él. Versículo 8 dice: subid al monte. Digan conmigo: subid. Fíjense, está en imperativo. Subid al monte. Traed madera y reedificad la casa. Dice: yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Yo debo decir que el material espiritual, mis amados, es costoso. El material espiritual es lo que les está diciendo. Los materiales que estaban dedicados para la edificación de mi casa está en sus casas. Ahora vayan al monte, corten, ahora van a tener que trabajar por esto. Porque antes los habían financiado, o sea, ahora van a tener que trabajar por esto. Suban al monte, y subir al monte implica esfuerzo. Corten madera, traigan material espiritual. Y repito, es costoso. Traer materiales espirituales para edificar la casa de Dios, la iglesia, escuche bien, requiere siempre una consciente y una deliberada acción por parte de los creyentes. No se da así nomás. Es que el Señor pone tanto el querer como el hacer, y ahorita como que no quiero, entonces yo creo que no es el tiempo. Es una deliberada acción. Es decir, yo estoy consciente que como creyente tengo la responsabilidad y más allá el privilegio de edificar la iglesia, de ser, porque somos piedras vivas. Tengo ese privilegio, voy a vivir para eso, en eso me quiero acabar la vida. Porque además es muy cortita. El asunto es de que muchos piensan que van a vivir 450 millones de años aquí como los dinosaurios. Y nada que ver. Es muy efímero aquí. Entonces es poco el tiempo en donde estamos edificando la casa de Dios, y en ese edificarnos el Señor está tratando con nosotros, va formando su carácter aquí en nosotros, pero nos está preparando para una eternidad con Él. ¿Sí? Entonces requiere mucha constancia en las disciplinas espirituales, en la oración, en la meditación de la palabra, el congregarse. ¿Están conmigo? Eso es mucho trabajo.
Porque a veces uno está el domingo, ¿verdad? Por ahí y ya no sé a qué horas tendrá su servicio, ¿verdad? En donde lo tenga. Pero por ahí ha trabajado en la semana y ya son la hora que se levante. Y luego la cama como que lo abraza, ¿no? Y usted se quiere mover y no lo deja, ¿verdad? Entonces por ahí viene una vocecita que le dice: tú tranquilo, tranquila, mereces descanso. Mira, toda la semana te has partido el lomo como un burro. ¿Qué tiene? El Señor no es legalista. ¿Sí? Quédate, tú relájate, déjame que te abrace otro poquito. ¿Sabe quién le está diciendo todo eso? No es el diablo, es su carne. Sí, me doy a entender con esto. Y entonces eso me detiene y la verdad es que a veces sí lo abraza a uno muy sabroso la cama, ¿verdad? Pero tienes que deliberadamente decir: no, pues esto luego ya lo haré. Ahorita es importante hacer esto. No porque Dios me necesite, es porque Dios lo desea. Porque no es que Él necesite, Dios no necesita nada de nosotros. Él es el autoexistente. ¿Sí? Entonces, Dios es glorificado cuando nosotros, como sus hijos, como su casa, ¿verdad? Estamos utilizando materiales buenos como oro, plata, es lo que menciona ahí en los Corintios, ¿verdad? Oro, plata, piedras preciosas, ¿sí? Que uno pudiera decir: oh, sí, pues son materiales muy duros, muy fríos. Mejor construyamos con madera, heno y hojarasca, que es más comodito. ¿Sí? Ciertamente es más cómodo, pero ¿cuál es más resistente? ¿Cuál tiene un mayor valor? Es decir, esto tiene un valor eterno. Entonces edifiquemos con materiales eternos. No se trata de comodidad, pero eso lo tenemos metido en todo el sistema cardiovascular en Occidente. Todo se trata de comodidad, es decir, todo es en función a tenerlo más cómodo. Vamos al súper y ya tenemos la ensalada hecha. O sea, y repito, yo no tengo nada en contra de la comodidad, pero lo que tengo en contra es de que eso esté en el corazón. Y que eso esté en el corazón de la iglesia, hay problema ahí. Con materiales para hacernos sentir bien. ¿Sí? Vengo a sentir. Lo que platicábamos, Gerardo, hace rato. ¿Sí? Vengo a sentir. Yo siento, hoy sentí el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque fue algo, o sea, por decir, sentí bonito. No, pues yo entonces siempre que estoy a un lado de mi esposa, yo siento al Espíritu Santo. Siempre que estoy con ella, siento bien bonito. No sé si me doy a entender con todo esto, pero es muy importante que tengamos en claro esto. Y dice el versículo 9: buscáis mucho, fíjense. O sea, era una acción donde estaba su actitud y su corazón estaba ahí. Dice: buscan mucho, dice, pero halláis poco. ¿Sí? Dice: lo que guardáis en casa, yo lo disiparé con un soplo. O sea, lo que tú pensaste que tú puedes, ay, esto es mi tesoro, llega el Señor y le hace: ay, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué tengo mal en mi vida? Y llega otro, pacta. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Yo creo que por ahí ha de ser. Y toma. Sí. ¿Por qué? Digan conmigo, ¿por qué? Es una pregunta que está haciendo. Dice Jehová de los ejércitos y están diciendo: ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué? Dice, bueno, el Señor dice esto: por cuanto mi casa está desierta, literalmente es en ruinas. Por cuanto mi casa está en ruinas. Dice: mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es decir, mientras cada uno de ustedes se desvive por construir una casa lujosa.
Ustedes se desviven por todo eso. Todo esto está abandonado, ¿verdad? Y déjenme decir esto, la introspección ha sido un serio problema en el pueblo de Dios. ¿Sí? Yo, hacia adentro, cómo me siento, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo creo. No, a mí no me parece, a mí me parece. Y cómo me siento yo, todo hacia adentro, ¿sí? Vidas insatisfechas, buscando la vida en las cosas y no en la fuente de la vida. Esa es la razón por la que de repente alguien va y va al súper, ¿verdad? Y sale, o a la tienda de electrónica, como sea, donde compren. ¿Y cuál es? Esta pantalla de 200 pulgadas, esa me gusta. ¿Sí? Y compro cosas para hacerme sentir bien, porque le voy a decir, a lo mejor algunos de ustedes me van a entender más esto. Pero todo este asunto de buscar la vida en las cosas, esa prosperidad, ¿sí? Son como las drogas. Te da una sensación de que todo está bien, pero no está bien. Y así podríamos ver podríamos ver en la economía de España, por ejemplo. Hubo un momento en que todo parecía estar bien, ¿cierto? ¿Cómo está ahorita? ¿Cuántos vienen de España? Drogados, ¿verdad? Pero se siente bien, qué rico. Y está todo mal. ¿Sí? Les interesaba que Dios les cumpliera sus promesas. Tú dijiste, Señor. Pero no tenían ningún interés en que la palabra de Dios se cumpliera en ellos. ¿Verdad? Gente que pretendía usar a Dios, como dije hace un momento, pero eso, mis amados, no es posible. Él es el Dios de la gloria. Él no puede ser usado. Él no puede ser manipulado. Él no se deja usar por nadie. No es manipulable, no es impresionable. Es el Dios de la gloria. ¿Sí? Sí, entonces si alguien le vendió la idea de que podría torcerle el brazo a Dios para conseguir algo, pídale que le reembolsen, porque ya lo fraudearon. Dios no es manipulable. Versículos 10 y 11. Por eso los cielos os han negado la lluvia, y la tierra retuvo sus frutos. Fíjense, la lluvia es un símbolo de la bendición de Dios, la grosura del cielo, ¿sí? Las nubes. Y aquí a lo mejor dices, aquí estamos hasta acá de la lluvia. Pero, por ejemplo, nosotros venimos de un desierto. Bueno, mi esposa, mi hijo y yo, es un desierto. Entonces, usted no sabe ahí qué contento nos pone ver llover. O sea, por ejemplo, llegamos aquí y empieza a llover y estamos, ¿sí? O sea, nos da alegría algo, y a lo mejor para alguien que está habituado a eso, dicen, hasta aquí, ¿verdad? Porque así nos pasa. Y mire, el que hace llover solamente es Dios. No sé si en otros lugares, o no sé si ya se internacionalizó, pero había una canción por ahí hace, ¿verdad? Que llueva, ¿te acuerdas? ¿Sí se la saben alguno? Bueno, ella tampoco hace llover. Es Dios solamente. Entonces Dios dijo, no, les retengo. ¿Y qué pasa cuando no llueve? ¿Sí? Deja de haber pasto, y empieza una espiral hacia abajo. Bueno, así estaban. Dice, yo les cerré la llave. Yo cerré la llave. ¿Sí? Dice, yo llamé la sequía sobre ustedes. Yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. O sea, yo lo estoy haciendo. Escuchen bien, Dios les está diciendo, este es un trato mío con ustedes, estoy tratando con ustedes, yo les mandé la sequía, quiero que volteen a mí, quiero que se vuelvan a mí porque yo mandé esto. Y Dios envía o permite cosas a nuestras vidas cuando nos desenfocamos para que nos volvamos a Él. A veces nos desenfocamos en algunas áreas y Dios nos habla y le damos respuestas a Dios, y qué bueno.
Pero a veces cuando estamos de necios, ¿se acuerdan lo que vimos al principio? Ya sé, Señor, pero, y nos entra el complejo del sí, pero, ¿verdad? O sea, Dios dice esto, sí, pero yo. Y el Señor establece esto, sí, pero, ¿verdad? O sea, es el síndrome del sí, pero. Entonces nos desenfocamos, ¿verdad? Empieza a tratar con nosotros y hace que nos volvamos a Él. Y seguramente hay cosas que luego nos incomodarán, pero, y otras cosas nos dolerán. Pero escuche bien, ¿cómo podemos decir que algo es malo, aunque nos incomode, si eso que viene nos hace volvernos a Él? ¿Están aquí? ¿Cómo puedo llamarle algo que es malo a un quebranto cuando eso hace que yo me vuelva al Señor? Cuando eso hace que mi corazón se alinee con Él. ¿Okay? Versículo 12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, escuche bien lo que dice, ¿eh? Y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, tal como le había encargado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Escuchen bien, no es suficiente con que los líderes escuchen a Dios. No es suficiente. Es que Dios me habló, ok, pero es que bueno que nos habla, porque por ahí empieza el asunto. Pero no es que me hable a mí nada más como pastor, es que le hable a la gente que el Señor ha puesto bajo mi cuidado. Ese es el asunto, ¿sí? Y para eso, mis amados, tenemos que aplicarnos fuertemente. Tenemos que aplicarnos, tenemos que enseñarle a la gente a que escuche a Dios. Mire, mucha gente no busca a Dios porque viene buscando al pastor. ¿Estamos? O sea, entonces, porque me es más fácil que el pastor me diga esto, ¿verdad? A subir al monte y traer madera. Es más sencillo. ¿Para qué? Yo acostumbro a hacer esto cuando a veces vienen y es que necesito un consejo. Hay veces que es algo muy apremiante, pero si puedes discernir, yo les digo, mira, la Biblia dice esto, pero ve y ora y busca en la palabra y yo te voy a ayudar a discernir lo que Dios te habla. ¿Eres su hijo, eres su hija? Bueno, pues Dios te va a hablar. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, cuando eso ocurre, lo primero que hacemos, escuchen bien, es asegurarnos de que sean nacidos de nuevo. Pero es que ya tengo 480 años en la iglesia, hermano. ¿Y eso qué? Probablemente tengas un cúmulo de información, pero eso no quiere decir que seas nacido de nuevo. Entonces, el primer contacto que tenemos es asegurarnos de que sean nacidos de nuevo, que puedan presentar evidencias bíblicas de que son hijos de Dios. Y a partir de ahí vamos para adelante. ¿Sí me explico? Entonces recuerden que somos pueblo y siempre Dios habla en ese contexto, ¿verdad? Dios no trata con uno, con dos individuos muy ungidos, ¿verdad? Que hacen, no. Es un pueblo. Dios tiene en mente un pueblo. ¿Sí? Un cuerpo, no un miembro. O un par de miembros, un par de brazotes, ¿no? Ahí. ¿No? Es todo un cuerpo. ¿Sí? Un pueblo que como piedras vivas van haciendo una casa espiritual para Él. Vamos ofreciendo cosas aceptables para Él. Y eso es algo que tenemos que entender. No todo lo que le ofrecemos a Dios es aceptable. Dios se reserva el derecho de tomar algo o decir esto, yo no lo quiero. Entonces, como mencioné hace un momento, si solamente los líderes, los pastores, los servidores, pues entienden, comprenden, abrazan aquello que Dios viene, pero el pueblo no, escuchen bien, no hay avance. ¿Sí? Necesitamos agarrar el paquete todos, necesitamos escuchar todos. Dios empieza a tratar y bueno, si
Si comprendemos y si estamos nosotros enseñando eso, bueno, nuestra vida es librada, ¿verdad? Porque no somos responsables de las respuestas del pueblo a Dios. Pero sí somos responsables de hacerles llegar esa palabra fielmente, bien trazada. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Dios? Exponerles las escrituras, de eso hablaremos mañana, si Dios permite. Sí, exponerles las escrituras. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios está hablando? Porque eso es lo único que me puede hacer darle respuestas de una manera correcta y ser librado de muchas cosas, manipulaciones y cosas que ni caso tiene que estemos hablando porque muchos ya conocen terribles historias. Versículo 13 dice: entonces Ageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Escucha bien, esa fue la palabra. Después de que les hizo ver su condición, ya se quedan así como que vamos a darle, ¿no? Y llega el Señor y les dice: chicos, yo estoy con ustedes. Entonces así como que, ¿ah? Porque por ahí pues, podríamos esperar: yo estoy aquí y voy a enviar mi poder y les voy a dar esto y voy a hacer esto con ustedes. No, les dijo: yo estoy con ustedes. Pónganse a trabajar, yo estoy con ustedes. ¿Cuál es el asunto en todo esto? Digan conmigo: Dios es suficiente. Noten que no dio una tremenda palabra en el sentido que luego esperamos. Simplemente dijo: yo estoy con ustedes. Le voy a hacer una pregunta: ¿a usted le alcanza a Dios? ¿A usted le basta a Dios? O sea, ¿Dios le basta para satisfacer su vida? ¿En verdad? Bueno. Luego no. Versículos 14 y 15. Así, fíjense, con esa palabra: yo estoy con ustedes. Así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Es decir, esto habla de, despertó el espíritu, habla de entusiasmo. ¿Sí? La palabra entusiasmo es muy bonita porque la raíz, la palabra es enteos, es decir, lleno de Dios. ¿Sí? Entonces, dice: así despertó. O sea, ¿qué se requiere para despertar a alguien? Que ese alguien esté dormido. Entonces, ¿qué es lo que les despertó? Porque estaban muy despiertitos con otras cosas, pero estaban muy dormiditos en su espíritu. Y es precisamente ahí, en nuestro espíritu, ¿verdad? En esa nueva criatura que está ahí, en ese nuevo hombre, es en nuestro espíritu en donde Dios deposita toda su naturaleza y su vida y sus dones están ahí, pero están dormiditos. Dice: y los despertó. Gobernador, dice, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Escuchen bien: y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Este es el sueño de un pastor bien entendido, que todos estén bien despiertos, no nada más uno o dos por ahí y los demás no les amanece. ¿Sí? El espíritu del resto del pueblo. Dice: ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Cuando les despertó el espíritu, ¿qué hicieron? Manos a la obra. Manos a la obra. A edificar la iglesia. A edificar a los hermanos. Me despertó el espíritu. Voy a ir a la reunión, que quiero adorar a Dios, quiero aprender de su palabra, quiero recibir dirección de Él, quiero nutrirme, además de todo lo que yo me nutro en la semana, pero voy a ir ahí porque tengo todo el firme deseo y la determinación de edificar la vida de mis hermanos. Y no nada más el domingo, en la semana me voy a preocupar por ellos. Es impresionante que en este mundo de tanta tecnología y de tanta comunicación cada vez estemos más aislados.
¿Sí? A ver, hermano, ¿cómo está? Un mensaje, WhatsApp. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Todo bien? No te vi el domingo, no te vi en la oración, no te vi por aquí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te pasó algo? ¿Sí? ¿Necesitas algo? Déjame orar por ti. No sé, y porque a veces pensamos que esa es solamente función de los pastores, porque para eso se les paga. Y algunos no pagan, ¿no es cierto? ¿Sí me explico? O sea, no es labor exclusiva de los pastores, pero los pastores tenemos que enseñarle esto al pueblo para que ellos puedan hacerlo. ¿Sí? Y no echarnos todo el costal encima y tratar, ¿verdad? Nada más que nos falte algo acá que diga INRI. ¿Sí? Porque de repente eso pasa. Entonces voy enseñando a la gente y voy descansando en ellos. Y para empezar voy confiando en la obra de Dios en la gente. Que por ahí, bueno, pues es que no lo van a hacer tan bien como yo. ¿Sí? No, es que lo tengo que hacer yo, porque si no lo hago yo esto no sale. ¿Sí? Confía en la obra de Dios. Es decir, Dios, ¿con cuántos ha podido Dios? ¿A cuántos de ustedes ha transformado? Levanta su mano. Bueno, si Dios le ha transformado a usted, ¿qué le hace pensar que no transformará a otro? Si pudo con usted. Porque acuérdese, somos todo un caso, ¿cierto? Yo sé que esto golpea el orgullo, pero eso es lo que hace la palabra de Dios, precisamente. Nos parte el orgullo. ¿Sí? Versículo 15 dice: era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío, es decir, por ahí del 21 de septiembre del 520. O sea, este proceso entre que vino palabra, se comunicó la palabra y hubo acción, duró como 3 semanas. Estuvo bueno, ¿no? El asunto, y ya entro a las conclusiones casi, es que esa falta de entusiasmo, esa falta de ánimo es un claro signo de egoísmo. Es un claro signo de ensimismamiento. Y hay que sacar a la gente de ahí. Hay que salir nosotros de ahí en primera instancia, ¿verdad? Y bueno, como resultado de la respuesta del pueblo a Dios, ¿qué fue lo que hubo? Manos a la obra. Hubo acción, ¿verdad? Sabían que la palabra venía de Dios, así que obedecieron, temieron, ¿sí? Con el entendimiento que Dios estaba en medio de ellos. Y dijeron, vamos a movernos. Entonces, el hecho de despertar en la vida de una persona viene porque ha escuchado para obedecer una palabra de Dios. A eso es cuando nosotros vemos en la Biblia que dice Shema Yisrael. O sea, Shema, escucha para obedecer. No nada más que tus sentidos, mi sentido de oído, ya los oí. No, escucha para poner por obra. Eso es lo que va completo. ¿Sí? Porque de qué nos sirve los que tenemos hijos, por ejemplo, entendemos esto, de qué nos sirve que le damos una instrucción a los hijos y no la siguen. Se trata que lo escuchen y que lo hagan. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que asegurarnos de que escuchen y que entiendan la instrucción. El asunto es de que Dios siempre sabe cuando escuchamos. Y sabe cuando ignoramos, no porque desconozcamos, sino porque decidimos hacer a un lado. ¿Está bien? Voy a leer Primera de Pedro y con esto prácticamente termino. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora, eso es una etapa. Y después viene la otra etapa que dice, para. O sea, ¿para qué estamos siendo edificados como sacerdocio santo, apartado para Dios, como una casa espiritual para Dios? ¿Para qué? ¿Para cantar coritos hasta que el Señor venga? No. Dice,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto implica todo un estilo de vida. Eso implica todo un estilo de vida, toda una manera de vivir, ¿sí? Entonces, final, meditemos en nuestras vidas, reflexionemos en eso, el orden de nuestras prioridades, cómo están actualmente, ¿sí? Porque si no están alineadas con Dios, pues arrepintámonos, dejemos de pensar de la manera en que lo estamos haciendo y enderecemos nuestros pasos. Eso es lo que Dios busca, ¿sí? Dios está con nosotros, hermanos, y está en nosotros. ¿Está bien? Le damos gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu amor, tu gracia y tu fidelidad. Rogamos que en el nombre de Jesús haya una obra de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Que selles tu palabra en nosotros y podamos despertar al llamado que nos estás haciendo, de meditar en nuestros caminos, de despertar los que dormimos, y que tú seas glorificado en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.